Buenos días, nosotros somos el equipo número 3, estamos conformados por Armando Rugerio, Alejandro Juárez, Ángel García, Iván Domínguez y su servidor Luis Alfonso Guerra. Y hoy les vamos a hablar acerca del modelo del neoliberalismo y la economía en México. Espero que les agrade. buenos días, mi nombre es Armando Rugerio y yo les voy a presentar lo que es el modelo neoliberalista. Principalmente se fundamenta en el postulado de que la economía tiene en el mercado para hacer un camino más eficiente para promover el desarrollo económico y el bienestar de un país para toda su población. Esto quiere decir que también el papel del Estado consiste en promover la creación de un ambiente económico que conduzca a la operación eficiente en los mercados competitivos, que motive la inversión de los particulares y generar ingresos. El modelo de Laissez-faire limita al Estado a fin de no restringir la iniciativa de la creación de los empresarios a producir y comerciar. Esto quiere decir que mediante el desarrollo de la economía van a llevar al país por otro rumbo, buscando su superación. También se basan en la adopción del neoliberalismo, adoptando dos estrategias: la liberación comercial entre naciones y desregularización de trabas legales. Ahora bien, pasamos a otra parte, que es el neoliberalismo en México. México dio el primer paso para adoptarlo durante el gobierno de Miguel de la Madrid al incorporar el GATT, que fue un acuerdo comercial. La liberación comercial se efectuó en el gobierno de Salinas y buscaba dos puntos. Uno, propiciar la estabilidad de precios, puesto que toda economía abierta era la competencia de los productos propios. Y dos, fomentar la competitividad de la industria internacional y nacional. Esto quiere decir que fuimos buscando cómo impulsar la compra de los productos mexicanos en contra de los internacionales. Ahora bien, para llevar a cabo la liberación comercial se dividió en 4 sectores. Primero, la liberación de los programas y eliminación de estímulos fiscales sectoriales sin subsidios. Ahora bien, el paso número 2 fue las acciones de desregularización, con los siguientes lineamientos: afectantes a todos los sectores, prioridad a las acciones inmediatas y disminuir los monopolios, puesto que esto estanca la economía. Ahora bien, el paso número 3 fue la flexibilización de los controles de precio dentro del PESE, y 4 fue la actualización del marco regulatorio en la materia de tecnología e inversión extranjera. El periodo de Salinas buscaba incrementar el acceso de México en los mercados del exterior y buscar un comercio internacional para alcanzar una estabilidad económica más eficaz. Ahora bien, tuvo varias complicaciones por la parte de transferencia de recursos al exterior. Para reducir esta transferencia se repartieron 3 demandas. La primera fue disminuir la carga al servicio de la deuda. La segunda, alentar la repartición de los capitales. Y la tercera fue atraer la inversión extranjera de Estados Unidos. El logro del primer objetivo era considerado esencial para el desarrollo de esta meta. Ahora también, el gobierno buscaba un adecuado comercio con los bancos y un logro que en el gobierno estadounidense se pusiera en práctica el Plan Brandt. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ángel García y les voy a presentar sobre la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El anuncio formal de esta primera iniciativa fue en el año 1990, en el mes de mayo. Tuvo el efecto inmediato de que se aceleraran las entradas de capital y bajaran en consecuencia las tasas de interés internas. En agosto, la búsqueda de este acuerdo con Estados Unidos fortaleció la confianza de los empresarios porque significaba que el gobierno no habría de dar marcha atrás a la reforma estructural, es decir, el camino al neoliberalismo. Esta iniciativa se agregó a la respuesta del gobierno estadounidense con una respuesta positiva hacia la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, o mejor conocido como NAFTA por sus siglas en inglés, de North America Free Trade Agreement. En 1991 la inflación logró bajarse a 18.8% y la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto se estimó en 3.6%. De ahí en adelante, por el resto del sexenio salinista, México vivió una época de auge, alentado por las expectativas de ser considerado como un país de grandes posibilidades de crecimiento, capaz de incorporarse al primer mundo en el mediano plazo. Expectativas que cobraron fuerza en noviembre de 1993, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la firma del tratado. No obstante, desde 1992, entre los economistas percibían 2 motivos de preocupación. Uno era la inflación, que a pesar de haberse controlado, estaba lejos de ser similar a las tasas de Estados Unidos. Y la otra se debía al peso mexicano, que había estado apreciándose, es decir, que se estaba sobrevaluándose, con el consecuente efecto negativo sobre la balanza comercial.
Y el último año del sexenio salinista, en 1994, tuvieron grandes conflictos sociopolíticos cuya primera manifestación se hizo presente el 1 de enero de 1994, precisamente el día en que se firmó el TLCAN, cuando en Chiapas estalló la rebelión autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, SLN. Este movimiento, según decía, luchar por los derechos humanos de los indígenas en Chiapas, aunque su dimensión nacional iba contra el gobierno federal y también en contra del proyecto económico, incluido el TLCAN. Y el contenido social que aparecía en este reclamo neozapatista evidenció pues todo lo que había, la realidad socioeconómica de un país que aún debía superar pues, la pobreza, en este caso hasta la pobreza extrema en algunos lugares, y pues antes de aspirar a ocupar un sitio en el primer mundo. Buenos días, diputados, diputadas. Mi nombre es Luis Alfonso Guerra Manso y hoy les voy a hablar acerca de la crisis de 1994 a 1995 y sus medidas, que se encuentran en sus páginas 161 a la 164. Bueno, en diciembre de 1994, México va a sufrir una de las peores crisis económicas desde la década de 1930, esto a 2 semanas después del iniciado del gobierno de Ernesto Zedillo, trayendo repercusiones a la sociedad mexicana. Bueno, a pesar de ser un año que empezó con aspectos positivos como la reducción de la inflación y el crecimiento del Producto Interno Bruto, había varios signos preocupantes, como los eran el aumento en el déficit en cuenta corriente, la sobrevaluación del peso con relación al dólar, la insuficiencia del ahorro interno y el aumento de la cartera vencida de los bancos, debido al aumento en las tasas de interés de la banca comercial. Bueno, la fuga de capitales aumentó alarmantemente y las reservas de divisas llegaron al punto de agotarse. El 19 de diciembre de 1994 se creó el Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento. Bueno, ¿en qué consistía? Se acordó elevar la banda superior del deslizamiento del peso frente al dólar en 53 centavos de 9 pesos. El techo de la banda pasó de 3.4712 nuevos pesos por dólar a 4.016 nuevos pesos. Fue un aumento del 15.26%. Desde 1987 no ocurría una devaluación tan abrupta. Hubo un desquiciamiento total de los mercados financieros. El Banco de México se retiró del mercado de cambios para no poner en peligro sus reservas internacionales, pero esto aceleró la devaluación y el dólar se cotizó en 5.75 nuevos pesos. Bueno, ahora viene lo que es el famoso rescate financiero internacional. El presidente de los Estados Unidos, que en ese entonces era William Jefferson Clinton, dirigió la confirmación de un paquete de 51.759 millones de dólares, para que México pactara líneas de crédito que permitieran sustituir la deuda interna a corto plazo por deuda externa a largo plazo. México aceptó depositar 7.000 millones de dólares con base en sus ingresos futuros por exportación de petróleo. El 9 de marzo de 1995 se creó el PARAUSE, que significa el Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para la Emergencia Económica. ¿Y cuáles fueron sus medidas? La utilización de los créditos por hasta 50.000 millones de dólares para estabilizar el mercado cambiario. Aumentó el 10 a 15% del IVA. Incrementó el 35% de los combustibles y el 20% a las tarifas de luz y gas. Apoyó a los bancos para evitar suspensión de pagos de sus clientes y aumentó el 10% del salario mínimo del 1 de abril al 31 de diciembre. Bueno, frente a la magnitud de la crisis, el gobierno de Zedillo decidió poner en marcha diferentes programas orientados a minimizar el riesgo del sistema bancario. Los principales fueron el ADE, que significa el Acuerdo de Apoyo Inmediato para Deudores de la Banca. Bueno, trataba de negociar con los pequeños y medianos deudores de la banca y reforzar el sistema bancario. La UDIS, que significa Programa de Reestructuración para los Débitos en Unidades de Inversión. Ayudó a que se creara una nueva unidad monetaria de valor real constante. Y tenemos el famoso FOBAPROA, que es el apoyo a los bancos por medio del Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Bueno, estos apoyos fueron de la capitalización y compra de cartera de créditos de bancos y los de intervención y saneamiento. El gobierno de Zedillo fue objeto de severas críticas dirigidas principalmente a la evolución de la deuda pública. Se mantiene en constante crecimiento. Por ejemplo, el 31 de diciembre de 1999, pasivos totales del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario ascendían de 723.563 millones de pesos y el 31 de diciembre del 2012 los pasivos alcanzaron una cifra de 884.161 millones de pesos. Muchas gracias. Alejandro Juárez González y les voy a hablar acerca del tema de recuperación de la economía.
En 1995, México vivió su peor recesión en 70 años. El Producto Interno Bruto cayó entre 6 y 7%. El desempleo abierto pasó del 3.2 al 7.6%. La inflación aumentó 7 veces sobre el nivel registrado en 1994. El nivel de las tasas de interés se disparó. El único aspecto positivo fue haber logrado un superávit en la balanza comercial debido al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 1996 se inició un proceso de recuperación en términos de crecimientos económicos. Los signos de recuperación fueron en 1997 con un crecimiento de 6.8% y una inflación descendente que de 27.7% alcanzó un valor de 15.7%. El crecimiento económico se reflejó. El desempleo de 7.6% en 1996 bajó a 3.7% en 1997. En el año 2000, una preocupación del presidente Zedillo para evitar otra crisis. Los principales indicadores económicos mostraron comportamiento favorable y pudo entregar el poder con estabilidad macroeconómica. Gracias. Buenos días, mi nombre es Iván Domínguez González y les voy a hablar de la economía en el gobierno del cambio del periodo 2000 a 2006. Durante el periodo de Vicente Fox se mantuvo el modelo neoliberal adoptado por Salinas y continuado por Zedillo. Sin embargo, seguía habiendo críticas hacia el neoliberalismo, expresadas por quienes pensaban que esta política económica era la causa de muchos problemas sociales, pero se siguió aplicando este modelo ya que lo consideraba necesario para el desarrollo. La aplicación de este modelo económico se basó en políticas monetarias restrictivas, como la reducción de la cantidad de moneda en circulación, que es el corto monetario, mantener libre la flotación del peso, sostener bajos niveles de inflación, reducir el déficit fiscal y la balanza de pagos. Otra de las promesas de Vicente Fox fue mantener un crecimiento económico, pero pasó lo contrario. Entre 2000 y 2006, la economía entró en un periodo de estancamiento debido al descenso de producción de manufactura de exportación, la desaceleración de la economía de Estados Unidos y la inestabilidad de mercados financieros internacionales. Para estudiar la situación macroeconómica del país se tomó en cuenta los siguientes indicadores nominales: la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, el déficit público y la deuda pública. De acuerdo a la clasificación del World Economic Forum, durante el gobierno de Fox el país perdió competitividad económica. De un total de 104 países, México pasó de estar del lugar 32 al lugar 58 a finales del 2006. Gracias a esto, México también perdió confianza de países inversionistas. Ahora, la economía del sexenio 2006 a 2012. Durante el gobierno de Felipe Calderón se impulsaron varias reformas. Unas de las más importantes fueron la reforma fiscal y la petrolera. La reforma fiscal. Con esta reforma se implementaron varios impuestos, como el impuesto empresarial de tasa única, el impuesto sobre activos, el impuesto sobre producción y servicios y el impuesto a los depósitos bancarios. En la reforma petrolera se aprobaron los siguientes puntos. Se creó un Consejo Nacional de Energía, se modificó la ley reglamentaria del artículo 27, se realizaron cambios a la ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se modificó la ley de aprovechamiento sustentable de la energía y fue reformada la ley de petróleos mexicanos. Buenos días. Ahora yo les voy a presentar sobre la economía en el sexenio 2012, en el 2018, o sea, actualmente. El proceso de apertura democrática que comenzó a finales del siglo pasado y que se profundizó tras la alternativa política en el año 2000, ha permitido al país avanzar en la ampliación de su vida política, así como el fortalecimiento de sus libertades y en el logro de una cada vez más mayor pluralidad en su representación política, que es a su vez reflejo de la pluralidad ideológica en la sociedad mexicana. Sin embargo, al mismo tiempo que esta pluralidad logró extenderse y ampliar su representación política, particularmente en el poder legislativo, la multiplicidad de diferencias de interés, puntos de vista y propuestas que las principales fuerzas políticas expresaron, como desde la Presidencia de la República hasta la Cámara de Diputados y el Senado, derivaron en muchas ocasiones en la imposibilidad de alcanzar los acuerdos requeridos para impulsar cambios imprescindibles, tanto para consolidar la democratización del país como para propiciar la modernización de la economía, lo cual en buena medida incidió en el tímido crecimiento del Producto Interno Bruto registrado durante la primera década del siglo. Ante esta situación, al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, los principales partidos, o sea, PRI, PAN y PRD, determinaron, junto con la presidencia, establecer un espacio de diálogo en el que se denominó Pacto por México,
para determinar las reformas económicas, políticas y sociales que resultaba más urgente impulsar para recuperar el dinamismo económico y afianzar el proceso de democratización y combatir las profundas desigualdades sociales en el país. Asimismo, este espacio sirvió para las fuerzas políticas presentaran y discutieran sus puntos de vista y diagnósticos, así como sus respectivas propuestas de reforma para cada uno de los aspectos analizados. Proceso que dio como resultado la formulación de un conjunto de reformas que pues, ya ahorita a continuación se las mostraremos, que durante los 2 primeros años del sexenio fueron presentadas al Congreso de la Unión y tras un proceso de evaluación y ajustes fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Estas reformas se enfocaron tanto en el campo político y social para impulsar la modernización de la economía mexicana. Entre las primeras cabe destacar la educativa y la política electoral. Y en cuanto a las reformas estructurales, enfocadas a propiciar la dinamización de la actividad económica del país, por su importancia destacan la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones, la reforma hacendaria y la reforma financiera. A continuación, les hablaré sobre la reforma energética. Por su importación estratégica, durante mucho tiempo las principales empresas dedicadas a la explotación de fuentes de energía, o sea, la CFE y Pemex, han sido controladas por el Estado mexicano. Sin embargo, para garantizar que su operación resulte eficiente y sobre todo garantice el abasto de fuentes de energía económica, el sector requiere fuentes de sumas de inversión. Con esto, la reforma energética plantea, entre muchas otras medidas, la apertura del sector privado a la inversión del sector energético sin que el Estado pierda la rectoría ni el control de las principales empresas que los componen, que pasarán de ser organismos descentralizados del gobierno a empresas productivas del Estado. Con dichas reformas se espera que el sector energético logre la expansión y modernización que permita al país disponer de energía suficiente y accesible, al mismo tiempo de generar proyectos de inversión que impulsen el crecimiento económico del país, y estos resultados se ven cristalizados en 5 o 10 años. Ahora proseguiremos con la reforma hacendaria, en donde su principal objetivo fue ampliar la capacidad recaudatoria del Estado mediante el incremento y la unificación de algunos impuestos que tenían las tasas diferenciadas y la aplicación de sus nuevos impuestos. Entre las medidas de esta reforma destacan las siguientes: la unificación de la tasa del IVA en 16%, la aplicación de los impuestos a la comida chatarra, la incorporación del IVA a los alimentos para mascotas y el transporte foráneo, la desaparición del impuesto empresarial a la tasa única, incrementó a 32% la tasa del impuesto sobre la renta y la desaparición del régimen de pequeños contribuyentes. Ahora bien, pasamos a la reforma financiera. El sistema financiero es fundamental para el crecimiento de todo el país. A diferencia de otros, tradicionalmente en México se ha contado con un sistema financiero débil, que dispone de los pocos recursos y un crecimiento de crédito bajo. La práctica del ahorro ha sido poco practicada y al mismo tiempo se reduce la eficiencia del sector financiero. Con la finalidad de propiciar el crecimiento sosteniendo un incremento en el ahorro, ampliaron el crédito, el establecimiento de garantías, la recuperación de adeudo y demás. Se describen también las siguientes medidas, que fueron brindar a la banca de desarrollo los instrumentos que permitan fomentar el ahorro privado, fomentar la mayor competencia en el sector financiero, la simplificación de los mecanismos con la finalidad de incrementar el monto de sus préstamos a favor de la economía mexicana, simplificar la manera en que pueden recuperarse los recursos prestados en caso del incumplimiento de pagos y proteger los recursos de los ahorradores. Gracias. Como conclusión, nosotros les queremos decir que el neoliberalismo fue propuesto para proponer el desarrollo económico del país y el bienestar de su población. Esto quiere decir que mediante los métodos de crecimiento económico sacaran al país adelante en todos los sectores. El papel del Estado consistía en promover la creación de un ambiente económico en donde motivaba la inversión de los particulares y generaba los empleos productivos. Muchas gracias.